Estamos en el Centro Saibaba Rosario, retomando junto a Albina Keppel la lectura del milenario texto sagrado Yoga Vasista. En esta ocasión vamos a comenzar con la lectura del tercer libro, que habla sobre la creación. Bueno, quiero primero dejar sentado de que hay que prestar mucha atención porque es muy difícil su comprensión y hay que estar muy atento. Trataremos de hacer con la iluminación de Baba lo posible. Libro tercero, Utpatti Kanda, sobre la creación. Llegado el nuevo día, Vasista continuó de este modo su narración delante de la numerosa corte asombrada y complacida por su discurso. Ahora te expondré la creación y sus secretos, porque la esclavitud solo perdura mientras uno confunde la realidad con los objetos percibidos. Y como verás a lo largo de mis palabras, en esa esclavitud la idea de creación juega un papel definitivo. Todos los seres creados viven y mueren para ir a parar al cielo o al infierno en un círculo sin fin. Y por tanto, solo ellos pueden sentirse esclavizados o liberados de dicha esclavitud. Creación y esclavitud. Después de la disolución cósmica, y voy a leer lo que dice en un apartadito, todas las teorías sobre la creación del mundo son expuestas por los filósofos hindúes a partir de la disolución. Las doctrinas no comienzan pues con la creación, sino con la disolución. Qué curioso esto, ¿no? Es curioso porque uno siempre piensa que hubo un principio y tal vez puede haber un final. Y en toda la filosofía, ¿no es cierto?, hindúes, todo comienza con la disolución de una creación para comenzar otra. Creo que quieren fijar que nada tiene un origen, sino que el origen proviene de una disolución. Exacto. Como que nos quieren fijar el fin de la película, digamos que no está al fin porque es un círculo. Es un círculo. Por eso hubo muchas disoluciones cósmicas, como iremos viendo. Después de la disolución cósmica, el mundo objetivo se reabsorbe en un ser infinito que los sabios denominan Atman, Brahman, realidad, verdad, el Señor, y de muchas otras formas diferentes para facilitar el diálogo sobre estos asuntos. Podemos agregar Dios. Dios, ¿no? exactamente. Alá, claro. Jehová. Este mismo ser infinito concibe en su interior la dualidad del yo frente a lo otro. Entonces surge la mente, como surgen las olas sobre la tranquila superficie del océano agitada por el viento. Surge la mente, siempre surge la mente primero. No surge la materia, el cuerpo, sino la mente, para ir teniendo en cuenta por todo lo que viene después. Entonces surge la mente, como surgen las olas sobre la tranquila superficie del océano agitada por el viento. Pero debes tener bien presente que lo mismo que una pulsera de oro, en realidad solo es oro. La naturaleza de todo lo creado y su potencialidad de creación futuras son inherentes al Creador. O sea que nada está separado del Creador. La creación y el Creador son uno. Uh-huh. 嗯 La mente no es diferente del ser infinito, sino que
ni tiene una existencia separada e independiente de ese ser. Del mismo modo que un espejismo nos parece un río o un lago verdadero, esta creación nos parece completamente real. Y mientras uno se agarra a la noción de la realidad del tú y del yo, no puede haber liberación alguna. La noción de existencia del yo y de los objetos no puede eliminarse con una negación puramente verbal, como la que estamos haciendo ahora. Por el contrario, una negación de este tipo solo sirve para distraernos y alejarnos más del auténtico problema. Si la creación fuera real, no habría ninguna posibilidad de que desapareciera, porque hay una ley inmutable que dice que lo irreal no puede convertirse en algo real, ni lo real puede dejar de ser real. Las penitencias, la meditación y otras prácticas semejantes no pueden por sí solas ser causa de la desaparición del universo objetivo, ni en consecuencia de la iluminación. Mientras persista la idea de creación, ni siquiera es posible la contemplación del ser que se llama samadhi, en el que se detiene todo movimiento del pensamiento. Nirvikalpa samadhi. Y aunque fuera posible, en el momento de volver de dicho samadhi, la creación aparecería de nuevo en la mente, con su carga de sufrimiento incontenible. El movimiento del pensamiento es el que produce la idea de un universo creado. Si querés podemos comentar algo de este párrafo. Sí. Que por allí parece incomprensible, ¿no? Increíble, digamos. Sí, ¿no? Increíble. Porque dice que la creación en realidad es una ilusión, que no es real la creación. Sí, como dijimos, porque uno puede decir como los sentidos la perciben, que es real. En realidad, todo aquello que tiene un comienzo y un final es irreal. Lo real es lo que es eterno, lo que no tiene ni comienzo ni final. Y por eso también dice que las penitencias, la meditación y otras prácticas no pueden por sí solas ser causa de la desaparición del universo objetivo, ni en consecuencia de la iluminación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros volvemos de la meditación o de hacer penitencias, nos volvemos a encontrar con el mundo objetivo. Entonces, para tener la iluminación, como vamos a ver después, llegar a la iluminación y liberarnos de todo esto irreal, de esta maya, solo podemos hacerlo con el contacto con el ser. Que es lo real. Es lo real. Siempre recuerdo la frase que realmente me llamó mucho la atención porque es una verdad en sí misma que lo dicen los Vedas. Dicen que Dios no creó al mundo, sino que el mundo es una manifestación de Dios mismo. Sí. Y forma parte de esta realidad. Y mientras vos leías yo pensaba que nosotros cuando vemos una película es algo real que estamos viendo y la sentimos, sí, y la disfrutamos, la lloramos y demás, pero que no fue real y la sentimos completamente como real. Pero ¿sabes que eso lo dice Baba en un mensaje? Dice que Baba pone ese mismo ejemplo y dice que lo real es la pantalla, no lo que pasa por la pantalla. Lo que pasa por la pantalla es irreal. Bueno, acá sería lo mismo.
El Atma, el ser, Brahman, Dios, es la pantalla. Y todo lo que pasa es irreal. O sea, nuestra realidad sería nuestro ser. Sí. Y la irrealidad es esto que estamos, estos dos cuerpos sentados acá leyendo. Exacto. Incluso este libro es irreal. Lo que es real es la esencia de este libro, de estas palabras. Por eso dice al final, el movimiento del pensamiento es el que produce la idea de un universo creado. Porque lo que crea es el pensamiento. Bueno, así arranca el libro este. Sí, por eso dije que era muy difícil. Este es el principio. El libro tercero. El libro tercero. Como el aceite es la esencia de la semilla y el aroma la esencia de las flores, la facultad de percibir objetivamente es la misma esencia del perceptor. Del mismo modo que los objetos soñados solo son experienciados por el que sueña, los objetos de la percepción solo son experimentados por el perceptor. Como un tallo brota de una semilla y crece hasta convertirse en un árbol frondoso, la percepción de objetos se manifiesta en el perceptor acompañada de la idea de creación y crece sin cesar hasta convertirse en mundo. Por eso cuando nosotros dejamos este cuerpo, todo esto pasa a ser una irrealidad. Todo lo que es manifestación material, este universo creado pasa a ser una irrealidad. Albina, vos sabés que últimamente me está sucediendo, debe ser porque ya uno ya es más grande de edad, que recuerdo cosas del pasado y a veces tengo que hacer como un análisis si fue un sueño mío o si fue una realidad que viví. No sé si te pasa a vos, a los oyentes, pero eso no es que me estoy volviendo loco, sino por el contrario, estoy analizando profundamente de la irrealidad de lo que uno vive también. Que llega un punto que uno se posiciona 30 años atrás y dice, ¿lo viví o lo soñé? Bueno, pero después vamos a ir viendo cómo nos va a decir Vasista que todo es un sueño. Por eso, Baba nos decían, despierten, despierten. Porque mientras nosotros estamos inmersos en esta vida que nos ha tocado, como vos decís, el recuerdo y todo eso, es un sueño. ¿Cuándo despertamos? Cuando vamos teniendo estos conocimientos. Cuando vamos teniendo conocimiento del ser, del Atma o de Dios. Ahí despertamos. Si no, estamos como dormidos y soñando, pero eso lo vamos a ver. Porque lo dice. Historia de Akashaja o el nacido del Akasha. Esta es una palabra que muchos la conocen, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con lo más sutil, el éter. Bueno, menos sutil que el Atma, ¿no? Pero dentro de los elementos. Había un hombre santo llamado Akashaja, que permanecía en constante meditación y deseaba en su corazón el bienestar de todos los seres. Había vivido ya muchos años cuando la muerte decidió visitarlo. Al aproximarse a aquel hombre, la muerte tuvo que enfrentarse a un deslumbrante resplandor que lo envolvía por entero y le impedía acercarse a él. Incapaz de superar dicho resplandor, la muerte no podía tocar al santo. Sorprendida por tan insólito acontecimiento, la muerte acudió ante Yama. Yama es considerado el dios de la muerte, ¿no? Que preside el destino de los mortales. Y le preguntó, por favor, señor,
explícame por qué no he podido tocar a ese hombre. Y Ama le contestó, de hecho, muerte, tú no matas realmente a nadie. La muerte solo se produce por el propio karma, es decir, como resultado de nuestras acciones, ¿no? Lo que debes hacer es descubrir cuál es el karma que puede llevar a ese hombre a la muerte. Por mucho que lo intentó, la muerte no pudo descubrir el karma de aquel hombre santo, como nadie puede descubrir dónde se halla el hijo de una mujer estéril. Lógicamente, porque si es estéril, la mujer no ha tenido ningún hijo, ¿no? Se entiende eso. Muy confundida, volvió a contárselo a Yama, que le respondió, este santo Akashaja ha nacido realmente de la Akasha y no posee ningún karma. Es decir, no hace nada deliberado o voluntario, pues lo que hace no lo siente como una acción propia. Es puro como el Akasha, de modo que no incurre en acciones que te permitan acosarlo y destruirlo. Es un hombre no nacido, como los hijos de una mujer estéril. Tampoco posee karma procedente de otras vidas anteriores. Por tanto, carece de mente y no realiza ninguna acción mental que lo ponga a tu alcance. Solo es una masa de conciencia. Parece vivo a los ojos humanos, pero carece por completo de la idea de actuar. Hay una llamadita que la vamos a leer. Aquí se ve claramente que para el pensamiento hindú la acción, karma, solo es mental. Es decir, es el resultado de una volición del ser individual ejecutada instrumentalmente por el cuerpo y no la mera ejecución física de un movimiento. Cuando la conciencia se refleja en la conciencia, esta reflexión, que es el buddhi, asume una apariencia independiente como mente individual o jiva. Pero esta asunción es falsa y no tiene una existencia real. Akashaja conoce perfectamente esta verdad y por eso no puedes tocarlo. Acá tenemos para reflexionar un poco, ¿no? En realidad, este hombre permanecía, dice, en constante meditación y deseaba en su corazón el bienestar de todos los seres humanos. Es decir, vivía conectado con el ser. Entonces la muerte no puede tocarlo porque nunca va a morir. Va a desaparecer su cuerpo físico, pero no va a haber un renacimiento. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna actividad mental. Mientras nosotros tengamos una actividad mental que tenga que ver con este mundo objetivo, con lo que nos rodea, volveremos a nacer y a morir y a nacer y a morir. Solo saldremos del samsara, de ese nacer y morir, cuando la mente esté concentrada en el ser. Por eso dice que todas las acciones que realizaba, ¿no es cierto?, no lo hacía como una acción propia, como una acción egoica. Lo hacía siempre desde el ser. Los que hemos conocido a Baba podemos entenderlo, ¿no es cierto? Ahí tenemos un ejemplo. Como Baba podía realizar todas las acciones, pero eso no le generaba un karma, digamos, para una acción para volver a nacer. ¿Y esta parábola por qué la pone acá, Albina? ¿Como un ejemplo, digamos, del sabio liberado, del que no muere? Sí, como para que podamos ir entendiendo de qué se trata este libro justamente. Porque este libro
Se trata más que nada de la mente, porque la mente es la que crea. La mente es la que nos va a crear la próxima situación por la cual vamos a volver a nacer. Y el que no muere no nace, entonces es una forma de liberarse, él ya no... Se libera. La liberación es liberación de todo este mundo objetivo, de este universo, de esta creación. Esa es la liberación. Pero mientras nuestra mente no esté concentrada en el ser y esté solamente concentrada en todo lo que pasa afuera, vamos a volver otra vez, no sé cuántas veces, a esta creación, a este universo objetivo. Entonces, es un ejemplo ya para que vayamos entrando, digamos, en tema. Claro, porque dice, de hecho, muerte, tú no matas realmente a nadie, le dice. Claro. Llama, ¿no? Que es como la deidad de la muerte. Porque al ser, al atma, no la puede matar. ¿Qué pasa? Al cuerpo. Pero todo en este mundo termina en una disolución, hasta las montañas que tienen miles de millones de años. Este planeta, este universo, en realidad la muerte no mata a nadie. Y es más, la muerte ni siquiera existe. Porque si nosotros miráramos desde la calle todas nuestras vidas, todas, del principio hasta la liberación, ¿existe la muerte? Claro, fue un instante. Es un instante, claro. No existe. Existe mientras nosotros estemos involucrados en este mundo objetivo. Seguimos, entonces, ¿qué dice? Como la humedad en la naturaleza del agua y la vacuidad en la del espacio, este hombre se encuentra ya en Brahman. Claro. No tiene motivo alguno para manifestarse y no necesita imaginarse creado, pues se sabe autocreado, se sabe eterno. Claro. El que mantiene la idea errónea de ser un cuerpo está sujeto a la materia y la muerte puede apoderarse fácilmente de él. Pero el que no alimenta una idea de este tipo y carece por tanto de cuerpo físico no está sujeto a su poder, a tu poder. Cuando dice por tanto, carece por tanto de cuerpo físico, es decir, para el que está con la mente inmersa en el ser, ni siquiera tiene en cuenta que está en un cuerpo físico. Actúa. Nada más. Voy a decir que carece por tanto de cuerpo físico. Bueno, pero el sabio estaba meditando, como tenía un cuerpo físico. Pero él no era consciente del cuerpo físico. Y ya había trascendido el cuerpo mental también. Claro, aun cuando seguía realizando las acciones, como vamos a ver después, que hay sabios liberados, vivos, sí. que realizan las acciones, pero están liberados porque su mente está inmersa en el ser. Sí, que lo va a llamar Shivan Mukta. Exacto. Eso lo vamos a ver que después. Este santo no ha nacido jamás y lo sabe. Claro, porque como él no está consciente de su cuerpo y del ser, el ser no ha nacido nunca, es eterno. No tiene ni principio ni fin. Claro. Es pura conciencia, no sujeta al cambio. En el principio de los tiempos, en el ser infinito, aparece una vibración producida por la ignorancia latente. Esta vibración se manifiesta en múltiples seres como un sueño cósmico increado. Nuestro santo permanece como conciencia pura más allá de este sueño. Acá está la palabra sueño, Sí. como estar dormido cuando nosotros estamos pendientes del mundo objetivo. Le llama sueño a nuestra vigilia. Exacto, que después la vamos a ver,
porque cuando lo vamos a ver, porque también es complicado. Albina, recuerdo la frase de Baba que decía: cuando estoy con los niños soy un niño, cuando estoy entre las mujeres soy una mujer, cuando estoy solo soy Dios. Sí. En este ejemplo, ¿no?, del sabio liberado. Exactamente. No es consciente de su cuerpo. Y nosotros estamos conscientes de nuestro cuerpo. Bueno, yo estoy consciente de mi cuerpo. Por ahí me duele algo y lo siento, ¿no es cierto? O el cansancio, o bueno, otras manifestaciones del cuerpo. Pero el sabio liberado, el que está ya conectado con el ser, ya él sabe que no es este cuerpo. Claro, y volvemos a recordar lo que siempre decimos cuando leemos este libro. Nosotros somos nenitos del jardín, que estamos tratando de ir a la primaria y nos está bendiciendo Dios dándonos un texto a nivel de universitario. Universitario, y tenemos que tratar de comprenderlo, lo cual por ahí uno también se siente limitado. Claro. Una vez en una entrevista, Saibaba nos dijo, lo dicen muchos mensajes también, que no somos el cuerpo, no somos la mente, somos el atma. Pero hasta que, por lo menos me pasó a mí, hasta que no leí este libro, no llegué a comprender totalmente lo que Saibaba nos quería decir. Que es la esencia, ¿no? Es la esencia. Porque sí nos dice Saibaba que debemos controlar la mente. Todo eso nos lo dice. Sí. Pero eso es como para decir, bueno, empiecen controlando la mente. Acá este libro ya nos muestra cómo es la vida, no sin la mente, sino con la mente totalmente conectada con el ser. Claro, te dice el cómo, el por qué. Exacto. Sobre el origen de la creación. Estas fueron las palabras de Yama, y Vasista completó su explicación de este modo. Ahora nos viene a explicar, sabíamos. Ahora Vasista nos explica lo que Yama le decía a la muerte. Si estuviera Vasista, a mí me da por la cabeza un coscorrón. En el Creador no hay un perceptor ni un objeto percibido. Para facilitar su comprensión se le considera autocreado. Se manifiesta en la conciencia cósmica como un cuadro aparece en la mente del artista. En el Creador no hay memoria del pasado, puesto que no hay una acción previa a la creación. No tiene cuerpo físico. El no nacido, es una sustancia mental, una abolición o vibración de la conciencia. Puede decirse que los seres mortales tenemos dos cuerpos, uno físico y otro mental. Pero el Creador no nacido solo tiene un cuerpo mental, porque la causa que produce el cuerpo físico no se ha producido todavía en él. Esto también por ahí podemos verlo un poquito, sí, porque ¿podemos repetirlo? Sí. En el Creador no hay memoria del pasado, puesto que no hay una acción previa a la creación. Eso lo podemos entender, sí, ¿no es cierto? El Creador no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Es. No tiene cuerpo físico. El no nacido es una sustancia mental, una volición de voluntad, ¿no? De acción. De acción. O vibración de la conciencia. Puede decirse que los seres mortales tenemos dos cuerpos, uno físico y otro mental. Eso somos nosotros. Sí. Pero el Creador no nacido solo tiene un cuerpo mental, porque la causa que produce el cuerpo físico no se ha producido todavía
en él. Voy a leer otro párrafo para completarlo un poquito. No ha sido creado, aunque es el que crea al resto de los seres. Con toda seguridad, lo creado es de la misma naturaleza de lo que procede. Por ejemplo, una pulsera posee la misma naturaleza que el oro del que ha sido hecha. Siendo el pensamiento del creador la causa de la diversidad de lo creado y careciendo de cuerpo físico, la naturaleza de la propia creación solo es mental y no tiene sustancialidad o materialidad alguna. Lo que yo puedo entender, ¿no? Que en un principio el creador, que es solo mente, pero no una mente como la nuestra, porque ya es la conciencia pura. ¿Te das cuenta? Nosotros tenemos el físico, dos cuerpos, el físico y el mental. Y entonces, ¿qué pasa? Como el físico es denso, cuando, lo voy a poner así, cuando yo quiero una cosa, la mente me dice que tengo ganas de comer arroz, un guiso de arroz, por ponerle. Este cuerpo, ¿qué hace? Va, compra el arroz, compra la verdura, prepara el guiso y luego. Es como un instrumento del cuerpo mental. Claro, pero lento. El creador piensa y se materializa, como hacía Baba. Baba pensaba y en el acto sucedía. Materializaba una comida, materializaba un dulce, materializaba un reloj, en el acto. Pero como nosotros estamos unidos mental y físicamente, en vez de hacer eso en un instante, tardamos un tiempo. Entonces, desde ese punto, se puede comprender que el creador, con su mente, que no es la misma mente nuestra, porque nuestra mente es un mono loco, como dice Sai Baba, puede crear. ¿Te das cuenta? Esto, si uno lo lee solo y una vez, no lo entiende mucho. Hay que leerlo muchas veces, y así todo uno no lo llega a comprender totalmente, porque nosotros no tenemos la mente del creador, somos semejantes. Albina, perdón, y a mí me hizo acordar cuando en otros programas hablamos de la filiación divina, cuando acá dice con toda seguridad lo creado es de la misma naturaleza de lo que procede. Sí. Es importante también recordarlo cuando hablamos de los textos sagrados que hablan de la filiación divina. Yo voy a ir al Génesis, porque esta parte de la mente del Creador me llevó a consultar de nuevo el Génesis. De la Biblia. De la Biblia, ¿no es cierto? Para no leerlo todo, Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz en el instante. Claro. Y después vio que era buena. ¿Qué pasa? El creador no pensó primero, voy a crear la luz porque es buena. Lo dijo, se hizo, y después vio que era buena. Pero esto en el Génesis. Pero esto me llevó a esa partecita nomás, Horacio, a comprender esto que recién leímos. El creador piensa, si se puede decir que piensa y crea en el instante. Por eso en el Génesis dice, y vio que era buena. No vio antes que era buena, después. Lo cual quiere decir que Dios tiene esa facultad de pensar y crear. Y nosotros también. Pero ¿qué pasa? Como estamos en el cuerpo físico, lo que nosotros pensamos se va a dar con el tiempo.
pero somos semejantes al Creador, nada más que se va a dar con el tiempo. Y la frase de Baba, te conviertes en lo que crees ser. Claro. Yo quiero que esto quede claro de esta manera. Posiblemente dentro de 10 años, cuando lo vuelva a leer, comprenda un poco mejor. Pero para tratar de comprenderlo ahora, bueno, hasta ahí llego. Bueno, cuando no tengamos cuerpo físico, si Dios nos bendice, lo volvemos a leer, Albina. Ahí sí vamos en el otro plano, cuando dejemos el cuerpo físico, y esto no es un chiste, es una realidad. Sí. Seguimos atados a la ilusión con el cuerpo mental, que va a ser más potente aún, porque ahí lo que vayamos pensando lo vamos a ir creando. Bueno, cuando lleguemos al cuerpo, si nos liberamos de lo físico, luego lo mental va a ser más difícil, porque en el instante que pensemos se va a crear. Claro. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado. Pero cuando lleguemos ahí ya nos haremos problema de eso. Bien. Pero mientras tanto acá nos tenemos que ir preparando también, ¿eh? Siempre hay que recordar que la liberación es de todo este mundo fenoménico, sí, incluido el cuerpo. El Creador, cuyo pensamiento ha producido el universo, siente un latido. Y este latido produce el cuerpo sutil de todos los seres, que está formado de pensamiento y por lo tanto solo existe aparentemente, aunque ellos sienten esa apariencia como si fuera real. Pero esa apariencia que imaginan real produce resultados o consecuencias tan reales como ella misma, como el placer sexual que se experimenta en el sueño, produce efectos visibles y materiales. Del mismo modo, aunque el Creador no tiene cuerpo físico y material, parece tenerlo como el hombre santo de nuestra narración. El Creador tiene, pues, una doble naturaleza. Por un lado es conciencia y por otro, pensamiento. Hay una llamadita que la vamos a leer, dice: esta división es esencial en el Advaita. El pensamiento es la conciencia en movimiento, limitada, determinada por el espacio, el tiempo y la causa, que son los condicionantes del ego. La conciencia es pura. El pensamiento solo es una confusión producto del reflejo de la conciencia sobre sí misma. Si la conciencia es pura, yo te digo, Horacio, ¿cómo puede ser el pensamiento? Por eso acá, cuando dice que Dios hágase la luz y se hizo la luz y Dios vio que era buena, claro, no podía salir algo malo si la conciencia es pureza. Por esa razón el Creador parece existir, aunque no existe realmente. Solo es el pensamiento que mantiene el universo entero, como si fuera algo realmente creado, y cada idea que surge en esta inteligencia inicial toma inmediatamente una forma sustancial. Aunque todas estas formas solo poseen la naturaleza del pensamiento, a causa de que el Creador se olvida de su propia naturaleza, esos pensamientos quedan congelados como formas físicas existentes. Del mismo modo que los duendes que carecen de forma sustancial pueden ser vistos en la alucinación del que los piensa. Está claro eso, ¿no es cierto? Es decir que si yo pienso, ¿no es cierto?, y creo en los duendes y en las hadas, es muy probable también que los pueda ver, no solo en la mente, sino con los ojos físicos.
porque la mente es creadora. Claro, creo en lo que creo. Claro, sí. El creador, sin embargo, no está sujeto a este tipo de ilusiones, porque solo posee una naturaleza mental inmaterial, que al contrario de nosotros tenemos la materia, el cuerpo. El creador es esencialmente mental y en consecuencia su creación también es puramente mental. Esta creación no tiene causa alguna y en eso es semejante al Ser Supremo, a Brahman. Albina, perdón, acá me confunde. Como que está haciendo entre Vishnu, por ejemplo, el creador, claro, y Brahman, el ser eterno. Sí, pero te explico la diferencia, si es eso lo que me preguntás. Que tanto Brahma, Vishnu y Shiva pertenecen al universo fenoménico. Cuando esto se disuelve, ellos también se disuelven y solo queda Brahman. Cuando hablaba del creador no hablaba de Brahman. No, cuando habla del creador, habla de Brahma. Muy buena la pregunta. ¿Quién es el creador? Brahma. ¿Quién es el que preserva lo creado? Vishnu. ¿Quién es el que destruye y regenera lo creado? Shiva. Pero ellos tres también son Brahman igual que toda la creación. Pero cuando esta creación se disuelva, también se disuelve la idea de Vishnu, Brahma y Shiva. Solo queda Brahman. Solo queda Brahman. Pero muy buena la pregunta que vos hiciste, porque eso me estaba olvidando. Cuando acá habla del creador, está hablando de Brahma. Brahman es todo. Brahman sería la conciencia absoluta y total. Y acá dice, el creador, sin embargo, no está sujeto a este tipo de ilusiones, porque solo posee una naturaleza mental inmaterial. O sea que es muy semejante a Brahman, obviamente. Lógico, pero es muy semejante a Brahman, pero tiene una misión, digamos, sí, que es la de crear. Y acá vamos a ver, mira, me hiciste acordar, qué buena tus acotaciones, Horacio, porque en el Génesis, Dios, pongámosles el nombre como está en el Génesis, cuando crea al hombre, y acá lo tengo, en capítulo 1, versículo 26, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, ¿con quién estaba hablando? Si era Brahma el creador, estaba hablando con Brahman, que es la conciencia cósmica. Con su equipo. Con su equipo. Espero que no marear a los que nos están escuchando, porque yo ya dije al principio, no es fácil comprender esto. No, pero el mareo es comprensión, porque todos tenemos dudas, y si no sacamos las dudas a la luz, nunca vamos a entender. Lo que a mí me queda claro es que el eterno ser es Brahman. Sí. Y dentro de su juego sí, están, digamos, sus grandes líderes, que son la Trinidad. La Trinidad. Brahma, Vishnu y Shiva. Que tiene que ver con lo creado. Claro. Con este universo fenoménico. Así es. Y acá Vasista está explicando cómo juegan esos seres, digamos, manifestados. Lo que dijiste Vasista, porque uno podría decir, ¿por qué Vasista no le hizo más fácil? Pero en realidad vamos a ver más adelante, cuando él le habla a Rama, que más fácil no la puede hacer porque esto es como inexplicable, no se puede explicar, solo se puede experimentar, experienciar dentro de uno. Claro, porque acá dice lo que vos leíste, esta creación no tiene causa alguna, y en eso es semejante al Ser Supremo, Brahman. Muy bien, ahí mira, me hiciste porque realmente es así. Y la llamadita que tiene abajo dice, pero piensa y crea formas. Y en eso es diferente claro, a Brahman. Porque es Brahma el que crea. Claro, y por tanto una especie de ser intermedio entre la conciencia y la mente. Es el gran problema del acto puro aristotélico.
que puede ser pensado como conciencia y entonces resulta inaccesible, pero puede ser pensado como agente y entonces resalta descriptible, y por ende el origen y la fuente del gran error realista. Claro. Vos sabés que esta frase de acá, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, fue durante cientos de años estudiada por los teólogos. O sea, ¿por qué Dios hablaba en plural? ¿Por qué hablaba en plural si Dios se supone que es uno? ¿Te das cuenta? Después, con el tiempo, y bueno, vinieron explicaciones como que estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo, pero solo son explicaciones que por allí satisfacen o no. Pero acá Vasista nos lo está diciendo clarito. Bueno, si Aristóteles tenía duda, Albina, estemos re tranquilos. Porque acá en la cita dice que era el problema de Aristóteles, entender esta especie de seres intermedios, ¿no? Entre nosotros y Brahman. Y el pobre Aristóteles tenía que consultarse solo a sí mismo para saber todo esto. Y nosotros tenemos a Vasista. Lo tenemos a Vasista. Que nos está explicando y no lo estamos entendiendo todavía. Todavía nos falta bastante. Los pensamientos son inherentes a esa mente. Los objetos percibidos son inherentes al perceptor. ¿Quién podría descubrir una diferencia entre ambos? El Creador es el divino poder de la conciencia. O sea, ¿no es cierto? Para decirlo más sencillo, Brahma es el divino poder de Brahma, que es la voluntad, que no son separados. Sí, es el aspecto creador del mismo. Claro, no pensemos que son cosas separadas. Sí. Es su aspecto creador. Exacto. ¿Qué es la voluntad? La forma espiritual de la mente y la única causa de los tres mundos. Y voy a leer, ¿no es cierto?, la llamadita que hay. Para el pensamiento hindú, Brahma es la voluntad, el primer ego, primer jiva. Acá ya estamos. No es Brahman, es Brahma, el creador. También se le identifica con el nacido de la Akasha, o Akashaja, que aquí estamos describiendo. En suma, el primer hombre. Pero olvidando su naturaleza inmaterial, meramente mental, asume un cuerpo material y da comienzo a la creación. Es la transformación de lo incognoscible, nirguna, en cognoscible, saguna. La verdadera causa del universo, que no es real sino imaginada, asumida por aquel radical olvido de su naturaleza puramente mental, es Manu, el hombre, que deriva su nombre de Manas, el pensamiento. Manu, yo lo investigué porque mi hijo se llama Emanuel y le decimos Sí. Manu, y se asocia a lo que sería Adán para el cristianismo. Sí. Es decir, que primero está, ¿no es cierto?, como acá, en el Génesis, Sí. ¿no es cierto?, toda la creación y luego aparece el hombre. Que lo nombra Manu Sí. o Manú. Es como que el hombre se materializa. Es el nombre del primer Claro, sí. ser humano, podríamos decir. Ser humano, Denso. y que deriva su nombre de manas el pensamiento, porque el hombre es el único que va a utilizar el pensamiento, la mente. Por allí pueden decir que los animales también piensan, pero bueno, es limitado su accionar de pensamiento. El hombre pues llega a ser creador. Sí, es consciente de su pensamiento. Es consciente. En este momento el sol caminaba hacia el ocaso, como si estuviera impaciente por meditar sobre las palabras del sabio e iluminar con ellas a otros lugares de la tierra. La reunión se disolvió para practicar las oraciones vespertinas. Al día siguiente se reunieron de nuevo en la corte para seguir escuchando el diálogo de Vasista y Rama. Cuando nosotros estamos con estas cosas espirituales,
con estos temas espirituales, estamos iluminando a todo el mundo. ¿Te das cuenta? En este momento, vos y yo, que lo estamos leyendo y comentando, y en las personas que lo escuchan, piensan, reflexionan, razonan sobre todo esto espiritual. Ellos generan también eso. Luz. ¿Te das cuenta? E iluminamos al mundo. Y acá, bueno, esta parte, y como se nos está acabando el programa del día de hoy, justo coincide con que terminan, ¿no?, el día, sí, en estas reuniones que Basista ilustra a todo, a Rama y a toda la corte del rey. Y voy a terminar con esto porque para más adelante, pero le voy ahorrando a los que nos escuchan y no han leído, ¿no es cierto?, el Yoga Vasista, que hasta los animalitos, los insectos que andan por allí, también llegan a iluminarse, porque sin querer están dentro de esta atmósfera, sin querer, sin que ellos querer, quiero decir, Sí. de esta atmósfera, ¿no es cierto?, iluminada. Sí, aceleran el proceso evolutivo. Exacto, enormemente. aceleran el proceso Sí. evolutivo. Albina, nos va a quedar para el próximo programa, que empieza acá, veo, hablando de la naturaleza de la mente. Ya va a empezar a describir la naturaleza de la mente. Así que prometemos para programas posteriores. Gracias. Bueno, quiero decir que si era complicado lo de la creación, no quieran saber la naturaleza de la mente. Claro, porque Rama le va a preguntar que le explique, ¿no?, estas cuestiones tan sutiles. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Albina. No, gracias a vos. 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 Gracias a vos.